de dinero. Marta Vilar, buenas tardes. Has estado indagando en las cifras de ambas compañías. ¿Qué has descubierto? Pues efectivamente, Raquel, muy buenas tardes. Ya te puedo responder a esa pregunta del millón, y es que efectivamente, pues sí, han ganado millones de euros estas energéticas Iberdrola y Endesa gracias a esa subida de la luz, pero vamos un poco por partes porque el tema desde luego que es complejo. Ellas dicen todo lo contrario, como mencionabas. Por ejemplo, José Bogas, el consejero delegado de Endesa, ha destacado lo siguiente, y es esa caída del beneficio de un 14% en estos 9 primeros meses del año 2021 frente al mismo periodo del año 2020. Eso sí, dice que se debe a la subida de la luz. Pero bueno, ya solo esta frase, de aquí solo podemos sacar ya varios matices. Por ejemplo, en primer lugar, que la luz, hay que decir que subió sobre todo en los meses de verano, en esos 9 primeros meses del año, entre julio y septiembre, en ese tercer trimestre. Por eso quizás no sea del todo adecuado, pues efectivamente dar el dato del beneficio de los 9 primeros meses del año en lugar del dato del tercer trimestre. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cuánto ganó Endesa en el tercer trimestre de 2021, cuando realmente se produjo esa fuerte subida de los precios de la luz? Bueno, la empresa no da el dato de forma explícita, pero sí que es cierto que se puede calcular con los datos del cierre del 30 de septiembre de 2021, restando los datos del cierre del 30 de junio de 2021. Y la respuesta es 627 millones de euros, que son 63% más que en el mismo periodo, es decir, de julio a septiembre, pero del año 2020. Claro, ojo, esa diferencia entre el dato que nos daba José Bogas, que nos daba la propia compañía hoy, del menos 14% del beneficio en los 9 primeros meses del año, frente a esa subida del 63% si miramos exclusivamente al tercer trimestre. Vamos con lo siguiente. Dice Endesa que ellos realmente venden más energía de la que producen y que por eso la compañía se beneficia más de los precios bajos de la electricidad más que de los precios más altos, que es la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, pues vamos a descubrir e intentar descubrir, según esas cuentas, si eso es cierto o no, y bueno, pues un poquito más de esa verdad de lo que dice Endesa. El negocio en el que la compañía gana pues dinero en el caso de que suban los precios de la luz es el de generación y comercialización de electricidad. La pregunta es, ¿cuánto dinero ganó Endesa en este negocio en el tercer trimestre? Insistimos, cuando más subieron esos precios de la luz. Bueno, pues la cifra es 396 millones de euros, un 171% más que en el mismo periodo del año anterior. Y de este dato pues también podemos sacar otra conclusión, que más de la mitad de lo que ha ganado Endesa en el tercer trimestre ha sido gracias a ese negocio de generación y comercialización de la electricidad, porque por generación y comercialización ha ganado, como decimos, 396 millones en el tercer trimestre, y su beneficio total para ese periodo, es decir, para julio, entre los meses de julio y septiembre, fue de 627 millones. Vamos ahora con la otra compañía, con Iberdrola. El titular un poco de las cuentas de Iberdrola para el cierre de septiembre de este año fue relativamente malo, podríamos decir, porque en ese tiempo la compañía dice que ha ganado un 10% menos. Claro, insistimos que lo que importa al final aquí es saber lo que ha ocurrido en el tercer trimestre, porque de ese periodo, de esos 9 meses, aquí es donde se produjo esa fuerte subida de la luz. Y bueno, aquí parece que seguimos viendo un titular negativo para Iberdrola, porque en ese tercer trimestre, si hacemos nuestras cuentas, pues gana un 12% menos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues vamos a intentar profundizar un poquito más para poder responder a esta pregunta. Realmente vemos que es porque en 2021 ha pagado 3 veces más en impuestos que el año anterior. Así que quitando este efecto, es decir, centrándonos exclusivamente en el beneficio antes de impuestos, Iberdrola ha ganado un 23% más en ese tercer trimestre. Claro, esta cifra ya nos cuadra un poquito más, teniendo en cuenta que ahí fue cuando se dio esa subida de la luz. Ahora bien, ¿en qué medida ha tenido que ver este alza en los precios de la electricidad? Hay que decir que Iberdrola se beneficia de la energía a través de la electricidad, de la subida de la electricidad, a través de su negocio de generación y clientes, que incluye las actividades de producción y también comercialización de energía. Pero más de la mitad de la energía que produce Iberdrola lo hace a través de las renovables, de las energías renovables, y por eso Iberdrola desglosa como un negocio diferente exclusivamente la producción y la comercialización de estas energías renovables, de origen renovable. Por tanto, tenemos esos dos negocios que Iberdrola desglosa con los que podría estar ganando con esa subida de los precios de la luz, el de generación de clientes y también el de renovables. Pues vamos con el primero. ¿Cuánto dinero ha ganado Iberdrola con el negocio de generación y clientes en el tercer trimestre? Pues esto es bastante curioso,
curioso, ha perdido 17 millones de euros. Y con el otro, con el de renovables, ¿cuánto dinero ha ganado? Pues aquí sí que está la gallina de los huevos de oro de Iberdrola, porque con la producción y comercialización de la energía de origen renovable, que como decimos supone casi, más de la mitad de la energía que produce esta compañía, ha ganado concretamente 482 millones de euros. Y esto es un 441% más que el año anterior. Por tanto, ha más que quintuplicado ese beneficio en producción y comercialización de energías renovables. Y además estas ganancias también hay que decir que suponen, al igual que en Endesa, más de la mitad de todos los beneficios del tercer trimestre para Iberdrola. Pero aún así hay que entender un poco que los resultados del conjunto del año y de la empresa al completo, de todos sus negocios, pues claro, incluyen muchas variables y que por eso, aunque vemos una caída del beneficio, por ejemplo, del 14% en el caso de Endesa y del 10% en Iberdrola, como rezan los titulares de las cuentas de ambas compañías, la realidad es que en esos negocios que dependen exclusivamente de la subida de la luz en el tercer trimestre, que realmente ha sido cuando han subido esos precios, es ahí donde sí que vemos que las eléctricas han aumentado y han disparado ese beneficio a doble y triple dígito, incluso en el caso de Iberdrola. Bueno, pues gracias, Marta. Ahí tenemos un poquito más de pistas sobre lo que podíamos intuir hace apenas un mes, pero ya lo hablábamos en otra pieza que nos contabas. Teníamos que esperar un poco a tener más datos en concreto sobre el tercer trimestre y bueno, ahí de momento un poco de pista también. Endesa no ofrecía desglosada en las cifras del tercer trimestre, pero bueno, haciendo las cuentas sale ya que efectivamente sí, algunas de las empresas del sector eléctrico español se están beneficiando en algunas de sus partidas de la subida del precio de la luz. Gracias, Marta. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos